¿Dónde están sus tareas? Hoy día les he pasado un PDF, que lo voy a abrir ahorita para que lo estudiemos. Bien, para que lo estudiemos todos. ¿Ya? Este es el manual de nomenclaturas en la plataforma. Cuando le sale este redondito, quiere decir que son reuniones de Zoom. Ya saben ustedes, esto es o hay un video o hay un tema. Este recurso, estos iconos. H5P significa video interactivo. La manito con una hoja significa tarea y el cuadernito con un bien significa examen. Profesor, ¿por qué nos está indicando esto? Porque muchos todavía no le entienden a la plataforma. Y a mí me pone triste eso. Espérenme un rato. Ahora, pues otra cosa es con guitarra. Espérenme un ratito, chicos, por favor. Ujú, ujú, ujú. Para que vean y entiendan. Sí. Estos son videos subidos. Y aquí está. Estoy como alumno, ¿no? Ah, no. Sí, estoy como alumno. Miren, ¿cómo tienen que ver qué tienen y qué no tienen? Se van a ir hasta el tema 1, semana 1, tema 1, edad antigua. Y van a ir viendo tema 1, edad antigua. Estos son videos. Las reuniones ya no hay, las reuniones ya no podemos verlas, entonces ya las pasamos. Aquí está actividad, edad antigua. Aquí está una tarea, aquí está otra tarea, actividad 2. Yo puedo ingresar y ver si ahí tengo algo. ¿Cómo sé que no he presentado? Porque dice sin intento, no presenté, no lo hice, no hice nada y mi tarea está retrasada por 13 días. ¿Sí? Entonces tengo que ver tema por tema qué es lo que me falta para tener todo esto. Y la evaluación semanal también tengo que verlo. Y esto es un recurso que me dice que hay un video acá. Ingreso y está la grabación de la edad antigua. ¿Ve? Entonces, por favor, les he pasado ese recurso para que ustedes reconozcan cada uno de los ítems que vamos subiendo, de los recursos que vamos subiendo en todos los temas y ustedes no se hagan problema. Aquí es que yo todavía como que me sorprendo de que ustedes dicen, profe, ¿cuántos videos hay? Y porque ven un video emergente, creen que no hay otros videos y sí hay otros videos y es más, están aquí con la indicación, como mírenme por favor, ingresen acá y tienen que entrar por favor y ver. Y abajo siempre está el resumen, lo mismo aquí, video resumen, reunión Zoom, tema edad moderna. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes, es un gusto poder verlos nuevamente para poder comenzar las clases. Vamos a comenzar y esta semana vamos a hablar de la edad contemporánea. La edad contemporánea es nuestra edad, la edad contemporánea es el tiempo donde nosotros hemos vivido, estamos viviendo y donde se supone que después de haber visto la majestuosidad y la influencia de la edad antigua, también podemos ver lo contradictorio y lo malo que fue estar bajo un régimen religioso en la Edad Media y los beneficios de las industrias y la modernidad en la Edad Moderna. Pero pese a todo esto, la edad contemporánea nos recibe, vamos a decir así, como humanidad, o la humanidad recibe esta edad con 2 guerras mundiales. O sea, llegamos y rompemos todo, digamos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, dentro o en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, suceden 2 hechos históricos importantes, la Revolución Rusa y la Gran Depresión, y después de la Segunda Guerra Mundial
tenemos la Guerra Fría que fue hasta 1991. Entonces tenemos una serie de situaciones y hechos históricos que van marcando nuestra forma de vivir, nuestra forma de vida y nos sacude, ¿sí? ¿Por qué nos sacude? Porque se supone que la humanidad debería haber evolucionado socialmente y no agarrarse a balas para tratar de solucionar sus problemas y tratar de buscar soluciones a sus conflictos, tanto económicos como sociales o territoriales. Sí, comenzamos compartiendo pantalla y llegamos a esta, que es Europa. Ustedes conocen Europa. ¿Cuáles son las causas y los motivos de la Primera Guerra Mundial? Son estos. Chun, 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 chun. Antecedentes de la Primera Guerra. En Europa, recuerden que en Inglaterra surgió la primera revolución industrial, la revolución industrial que estudiamos la anterior semana. Uno de los motivos por los cuales sucedió la Primera Guerra Mundial es la Segunda Revolución Industrial. ¿Por qué, profesor? Les explico. La Segunda Revolución Industrial provocó que no solo el Reino Unido sea una nación industrializada, sino Francia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, algo de Austria-Hungría, ¿sí? O sea, varios países dentro, algo de Portugal y España, fueran potencias industrializadas, fueran países que manejan las industrias. Ahora, ustedes me pueden decir, profesor, ¿y por qué ese es un motivo de una guerra? Sencillo, porque estos países comenzaron a producir en demasía, comenzaron a producir en cantidades que comenzó una guerra comercial, comenzó una guerra de mercados. ¿Cuál era el mercado que más estaban buscando y buscaban dominar los europeos? El mercado africano. ¿Sí? A partir de 1900, los países europeos comienzan a generar o a crear colonias en África para poder vender sus productos. Es por eso que muchos países africanos tienen como religión oficial el inglés de Inglaterra, el francés de Francia, el castellano, el español de España, el portugués y el alemán, porque muchas de estas ahora naciones fueron colonias europeas. Entonces, en Europa comienza a haber una rivalidad comercial. Es como que si usted tuviese su ventita y se lleva bien con su vecina, pero su vecina, después de 3, 4 meses que ve que le está yendo bien en la ventita, decide abrir una ventita también y usted ya no le cae muy bien la vecina, ¿no? Y comienza a mirarla con qué secreta que me está robando clientela. Más o menos así. Entonces tenemos la primera causa, la segunda revolución industrial. La primera causa. La segunda, tenemos la paz armada. Profesor, paz y guerra no van en una misma oración. Y sí, paz y guerra no van en una misma oración. Pero, esta paz armada
era una cortina de humo. Esta paz, entre comillas, era un tiempo donde cada nación se estaba preparando militarmente, con armas, con soldados, con nuevos inventos bélicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras la gente, los diplomáticos sellaban alianzas de unidad, los ejércitos locales hacían entrenamientos más duros, conseguían nuevas armas. Entonces es como yo hago alianza con todos mis vecinos para que no me ataquen, pero yo me preparo para atacar, por si alguien quiere atacarme. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Profesor, ¿para qué una paz? Es como cuando nosotros tenemos en la familia una tía chismosa, ¿no es cierto? Sabemos que la tía chismosa va a llegar a la casa, ¿para qué? Para chismosear. Va a llegar a la casa, ¿para qué? Para fijarse las cosas que tenemos en la casa. Ay, han visto esos muebles y luego dicen que no tienen plata, más o menos así. Las alianzas eran para ver, para que vean y entren a los países y vean qué tipo de armamentos tienen y los otros países traten de armarse mejor. Entonces, el tiempo denominado la paz armada fue un tiempo de espionaje, fue un tiempo de alianzas falsas y un tiempo de que cada país se armaba, cada país buscaba la manera de tener las mejores armas. Y el tercer motivo para que explote la Primera Guerra Mundial es el no más, el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es el excesivo amor hacia mi nación. Pero profesor, eso es bueno. El nacionalismo es bueno, sí y no. ¿Por qué sí y no? Matthew, tenés que estar en un asiento bien sentado y no echado. O sea que anda a buscar una mesa, una silla y te sentás bien. Ahora, ¿por qué tenemos que estar y creer que el nacionalismo es bueno o es malo? Es bueno. Cuidar las cosas de la nación, proteger las cosas de la nación son buenas, son muy buenas. Pero chicos, lo que quiero decirles acá es que esta mezcla, ahora sí, era peligrosa. Lo que quiero decir es que la segunda revolución industrial, buscando nuevos mercados, con países llenos de armas, con ganas de la población de que tengan guerra, con ejércitos listos para la guerra, con una aprobación increíble de guerra, más la población pidiendo guerra y pidiendo demostrar cuál es el mejor país, que nos dan una guerra mundial. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender y ver es que la Primera Guerra Mundial tiene motivos de ser. Los europeos querían una guerra, todos los países pedían una guerra, la sociedad pedía una guerra. ¿Cuál era el pedido? Demostrar cuál es la nación más dominante, cuál era el país que tenía más dominio sobre los otros países, cuál era el país que iba a ser el jefe, el macho men, ¿sí? Esa era la opción, esa era la idea. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, y profesor, ¿por qué comienza y con qué hecho histórico comienza la Primera Guerra Mundial? Con el asesinato de un príncipe que tenía como actores a dos países, al Imperio Austrohúngaro, por un lado, y por el otro lado, a Serbia. Dos países. Era un problema entre dos países.
Pero ¿qué ocasionó esta gana de guerra y guerra y guerra? Ocasionó que todos los países europeos se metan a la guerra. Y como todos los países europeos se metieron a la guerra, hubo una guerra continental que generó 10 millones de muertes. En 4 años murieron 10 millones de personas. Y ustedes me pueden decir, pero profesor, 10 millones, pensé que eran 100.000 millones. Saquen cuentas, el coronavirus en un año ha matado 1,5 millones de personas. Una pandemia a nivel mundial ha matado 1,5 millones de personas. Si esto multiplicamos por 4, en 4 años el coronavirus mataría 6 millones de personas. Lo que quiere decir que la Primera Guerra Mundial, que fue continental, que fue solamente en Europa, mató más personas que una pandemia. Quiero que entiendan lo peligroso que es una contienda bélica. Quiero que entiendan que entre las consecuencias de la guerra no solo está la muerte, porque por cada persona que murió había una familia que estaba quedando sin hermanos, sin padres, sin esposo, sin hijos, y esas personas son las víctimas de la guerra. Hay gente que tuvo que ser desplazada, moverse de su casa obligada. ¿Por qué? Porque habían bombardeos, porque por ahí era el paso de las tropas y estaban violando a las mujeres, matando a los hombres. Entonces estamos hablando de situaciones que están dentro de la guerra, que pocas veces se hablan o se mencionan, y es por eso que hay muchas personas que romantizan la guerra, porque creen que la guerra es un periodo y luchar por la patria. Sí, es luchar por la patria, pero arriesgando y ofrendando vidas, vidas que pueden ser más útiles vivas que muertas. ¿Sí? Entendamos eso. Nosotros muchas veces decimos, no, vamos a la guerra. No romanticemos la guerra. La guerra es la última instancia entre dos estados que ocasiona pérdidas de todo tipo, territoriales, económicas, sociales, todo. Y la Primera Guerra Mundial ocasionó pérdida de 10 millones de personas muertas, sin contar las personas damnificadas, sin contar las víctimas, sin contar la gente que tuvo que, los científicos que no llegaron a ser científicos, los genios que no llegaron a ser genios. ¿Por qué? Porque se truncaron en el camino. La pérdida social fue muy grande. Y mientras sucedía la Primera Guerra Mundial, sucede la Revolución Rusa. ¿Qué es la Revolución Rusa? Es el cambio de gobierno, de forma de vida de un país tan grande como Rusia, que se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética. Es el cambio y el inicio de dos teorías políticas que hasta ahora siguen vigentes: la democracia y el socialismo. Ahí comenzó, en 1917. En 1917, Lenin, al mando de su ejército rojo, vence en primera instancia al zar, al rey de Rusia, y en segunda instancia a un presidente interino en Rusia. Y pone un sistema de gobierno igualitario que comienza a gobernar y se hace fuerte hasta 1991. Mientras sucede eso, la Primera Guerra Mundial termina con el saldo de 10 millones de personas muertas, con Alemania vencida y con un castigo tan duro que a Alemania le costó salir de la pobreza. ¿Quién vigilaba todo esto? La nueva potencia económica y militar que estaba surgiendo, Estados Unidos. Y Estados Unidos desde 1918 comienza a vigilar a Alemania
y le dice, ojo al piojo que te estoy viendo. Prohibido tener soldados, prohibido hacer armas, prohibido hacer esto y vas a pagar todo lo que has roto. Y Alemania tenía que producir y pagarle a Francia y pagarle a Bélgica y pagarle a Holanda y pagarle a Inglaterra. ¿Por qué? Porque estaba pagando todos los daños que había causado con la Primera Guerra Mundial. Y ahí estaba Estados Unidos de regente, no hagas eso, Alemania. Paga a Alemania y Alemania estaba como que cansándose porque todavía en Alemania habían las ideas nacionalistas. ¿Sí? En Alemania todavía estaban las ideas nacionalistas. Y llega 1929. ¿Y qué pasó en 1929, profesor? Llega 1929 y 1929 se convierte en un año, en octubre, de la crisis económica más grande que ha podido sufrir un país hasta esa historia. Estados Unidos sufre la peor crisis financiera en la historia, en su historia y en la historia de la vida. En un día, 3,000 bancos, 3,000 bancos, chicos, quiebran. En un día. En un día la gente se queda sin trabajo, en un día la gente se queda mal, pero mal. Pierden sus fuentes de empleo, todos. Es como si nosotros ahorita tengamos trabajo, todos estemos bien acomodados y mañana ya no tengamos nada. Ni ahorros, ni nada. Pero, profesor, ¿cómo no vamos a tener ahorros? Claro, los bancos han quebrado. Los ahorros que tenemos en el banco ya no hay. El banco no tiene la fuerza para darnos la plata. No hay ahorros, no hay trabajo. ¿Qué hacemos? Eso sucedió en Estados Unidos. Así fue la crisis del 29. Entonces, Estados Unidos, al verse tan quebrado, ¿qué hizo? Dejó pues de mirar a la Alemania y lo bonito que estaba controlando, se dio la vuelta y comenzó a trabajar en su reestructuración económica, que tardó años. Mientras tanto, en Alemania surge un líder carismático y con una tacuara única, Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler se gana el cariño, el respeto, el amor y todo de todos los alemanes y se vuelve el líder, más líder de todos los líderes de Alemania. Y comienza y crea su partido. El Partido Obrero lo convierte en el Partido Nacional Socialista, más conocido como el Partido Nazi. Y el partido nazi comienza a ganar adeptos. ¿Cuál es la idea que tiene Hitler? La idea que tiene Hitler es decir, nos estamos dejando abusar cuando nosotros estábamos ganando la guerra. Nosotros hemos perdido la guerra por culpa de los judíos. Si nosotros nos armamos y desobedecemos todo lo que nos están diciendo que hagamos, nosotros le vamos a ganar a cualquier ejército porque somos mejores. ¿Qué quiero decir con esto? Que Hitler aviva más el nacionalismo, que Hitler le da más cuerda al nacionalismo y los alemanes se la creen. Y Hitler ignora todas las restricciones de Estados Unidos, de los otros países europeos y comienza a tener más soldados, a generar más armas, a crear nuevas armas, a invadir territorios. Profesor, ¿y qué hacía pues Estados Unidos? Trabajando como pagado porque tenía que
deudas que pagar, tenía un pueblo que mantener. Entonces, ahí comienza la Segunda Guerra Mundial. Profesor, ¿y por qué fue la Segunda Guerra Mundial? Por odio. Porque hubo un loquito llamado Adolfo Hitler que creía y pensaba que una raza era mejor que otra. Y eso me sorprende, chicos. Me sorprende que ahora vemos gente, espérenme, vemos personas que lamentablemente ponen signos de la esvástica en sus autos, se tatúan la cruz esvástica, la señal de los nazis. Y dicen, no, es que Hitler fue buena onda y no, no, no. Estamos diciendo que un hombre que creía que las personas blancas, arias de esa parte de Europa eran las que predominaban y las razas mestizas, todos nosotros aquí somos mestizos, chúpense esa mandarina, eran razas inferiores. Es como decir, sí, yo creo en que él dice que hay distintas razas y nosotros no servimos para nada y nos deberían estar dominando los gringos de ojos azules. ¿Es lógico? No, no, ¿eh? Pues eso piensan muchas personas o apoyan cuando están dibujando la esvástica. Chicos, en Alemania dibujar la esvástica es un delito, literal. Pero, profe, ¿qué pues hizo Hitler para que sea tan malo? Ahí les va. Hitler promovió el odio contra una raza en especial, contra los judíos. Hitler dijo que los judíos deberían desaparecer. Hitler les echó la culpa a los judíos de haber perdido la Primera Guerra Mundial y comenzó a embargarles sus pertenencias. Punto y dato de vital importancia. Los judíos eran las familias y eran las personas que tenían más plata en Alemania, eran los más ricos. Entonces, cuando digo que le quitaban las pertenencias a los judíos, les estoy diciendo que los dejaban pobres y ellos se quedaban con sus riquezas. Pobres, pobres. ¿Quieren leer el drama de una persona que vivió en esa época? Lean el diario de Ana Frank. Es el diario de una chica que vivió escondida en el entretecho de un departamento porque era judía. Al final, Ana y su papá mueren en los campos de concentración. ¿Qué son los campos de concentración? Hitler a los judíos metió en campos de exterminio, ¿sí? Los metió en campos de exterminio y los mató. Y no los mató con una bala en la cabeza, no los mató a cuchilladas, los hizo sufrir. Cuando les digo que los judíos fueron asesinados, les estoy diciendo, chicos, que esa gente realmente sufrió mucho, pero mucho. Joseph Mengele, el doctor muerte, se le atribuyen más de 5,000 muertes con experimentos, entre comillas, que a una persona le sacaron la cabeza y le pusieron 2 cabezas, que a otra persona le pusieron 2 corazones para ver cómo vive, que a una persona le sacaban el estómago y decían a ver cuánto tiempo vive. Imagínense operaciones de ese tipo. Pocas veces usaba anestesia porque quería saber qué sucedía con el cerebro cuando a las personas se les llevaba a situaciones de dolor extremo. Les estoy hablando de situaciones de tortura inimaginables. Y eso sucedía, chicos. Y eso estaba ahí. Entonces, ustedes me pueden decir, profesor, ¿y eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Sí. Obviamente que en los frentes estaban a balas y conquistando, pero lo feo de la guerra fue porque sufrieron civiles, no solo fue entre militares. La Segunda Guerra Mundial se llevó a 75 millones de personas.
Sin contar, ahí sí, las personas desplazadas, sin contar la cantidad de mujeres que fueron violadas y embarazadas por soldados, tanto alemanes como rusos, como franceses. Y esa gente hasta ahora es despreciada. Y hasta ahora viven en lugares como que alejados de la realidad en Europa, porque son despreciadas por uno y por otro, porque es gente que no es ni chicha ni limonada, ni rusos ni alemanes. Ellos entre sí se dicen ruso-alemanes. Entonces estamos hablando de situaciones muy complicadas, chicos. ¿Por qué? Porque hubo un loquito que pensó que podía dominar el mundo. Y lo peor, que ese loquito hay mucha gente que todavía lo apoya, entre comillas. ¿Cómo termina la guerra mundial? La segunda, Hitler se suicida. Los americanos toman mitad de Alemania junto con los franceses y los ingleses y los soviéticos toman la otra mitad. Se la dividen. Se dividen Alemania en dos. De ahí surge el muro de Berlín. Termina en 1945 la Segunda Guerra Mundial y en 1945 comienza la tercera guerra que vamos a estudiar en este día, la Guerra Fría. Fue el enfrentamiento de dos potencias militares, los americanos con los soviéticos. Pero fue una carrera y una lucha, fue una guerra donde ambos frentes no se dispararon ni una sola bala directamente. Porque chicos, si se disparaban una sola bala, a la vez todo. ¿Sí? Se deshacía la tierra. El arsenal militar que tenían rusos y americanos en la Guerra Fría podía destruir 4 tierras. O sea, podía destruir 4 veces el planeta Tierra. Tenían tantas armas que podían romper todo. Y desde 1945 hasta 1991, las personas vivieron con ese miedo. Las personas vivieron con el miedo de que estalle una guerra nuclear y todos nos muramos. Profesor, pero eso sucede ahora. No, no es tanto como antes, créanme. Antes era muy complicado. Entonces, la Guerra Fría fue enfrentamiento ideológico, económico, político. Profe, ¿y hay secuelas así como en la Primera Guerra Mundial, los muertos y demás, y en la Segunda? Sí. La Guerra de Corea. Primer resultado de la Guerra Fría. La Guerra de Corea. ¿Qué pasó en la Guerra de Corea? En la Guerra de Corea se enfrentaron las dos Coreas. La Corea dominada por el lado soviético y la Corea dominada por el lado americano. El resultado, fíjense, investiguen qué sucede en Corea del Norte. Investiguen la realidad de los ciudadanos de Corea del Norte. Segunda guerra dentro de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue ese tiempo donde los americanos por primera vez en su vida perdieron una guerra y la perdieron. Con desastre, pero la gente de Vietnam no quiere saber de los americanos por todo lo que les sucedió. Los quemaban vivos. Les mandaban bombas de napal, que son como bombas de gasolina, para quemar sus aldeas. Hay una foto de una niña corriendo desnuda, y no es que estaba desnuda, es que la bomba de napal le dio de frente y le quemó la ropa. Y ella está totalmente quemada. Y estamos hablando de realidades. Profesor, ¿en qué siglo fue esa barbarie? 70. 60. Estamos hablando no más de 100 años, no más de 50 años. Estamos hablando aquí a la vuelta de la esquina.
Ay, profe, pero menos mal usted nos dice esas cosas, pero eso sucedió allá, adelante, en Asia, en Europa, Bolivia no sufrió nada. Bolivia sufrió el Plan Cóndor. ¿Qué es el Plan Cóndor? El Plan Cóndor fue un plan orquestado por la CIA americana que quería deshacer, barrer con el socialismo y el comunismo en Latinoamérica. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil fueron los principales países donde se llevó a cabo esto. Y fue un tiempo de dictadura y fue un tiempo de desaparecido, porque si a ustedes se les ocurría pensar distinto, los agarraban del cuello, los subían en un avión y los botaban en el océano para que se mueran. Ahí vienen los desaparecidos. Y si hacían mucho escándalo y querían dejarle un mensaje a otras personas, los mataban. Ustedes no tienen idea de la cantidad de asesinatos sin resolver ahí de la época de las dictaduras del 70. No tienen ningún tipo de resolución porque no sabe quién los mató. Ustedes no saben cuántas madres en Argentina hay, las madres de la Plaza de Julio, de 9 de julio, que antes tenían vamos a decir así, eran neutrales, pero ahora se han politizado mucho. Pero esas madres están buscando a sus nietos porque sus nietos, perdón, porque sus hijos fueron asesinados y los nietos fueron dados en adopción a otras familias. Estamos hablando de lo que sucedió en América hace 50 años. No estamos hablando de las tragedias que sucedieron hace 3000 años, no. Les estoy hablando de algo nuevo. Y no voy a hilar más fino porque luego esto viene casado con la historia boliviana que nosotros vamos a avanzar después de la semana evaluativa. Entonces, chicos, ¿qué resultado tenemos? 1, no romanticemos la historia. 2, conozcamos la historia de tal manera que no vayamos a cometer el error de repetir los errores del pasado. Dejemos de romantizar la historia. Ay, es que, profe, ¿usted vio Pearl Harbor? Sí, pero eso no es la realidad. Es que, profe, ¿usted no vio el Capitán América? Sí, pero no había un Capitán América. La realidad era distinta. Entonces, no romanticemos la historia. La historia se la estudia para no cometer los errores del pasado. Uno tiene que aprender y memorizar lo que sucedió en la historia para que para poder evitar situaciones y enseñanzas como las que nos están pasando. ¿Sí? Entonces, ustedes ya tienen su primera tarea y ahora les quiero hablar de un tema muy importante. Al año, sean puntuales. Se los pido, por favor. ¿Sí? Ahora sí, chicos, pórtense bien, no hablen con extraños, tómense toda la sopa,